¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que terminan la semana laboral, la semana de estudios con nosotros. Tenemos mucha información que compartir. Estamos con ustedes, Guamansi Rodríguez, Rafael García Villegas, Laura Barrera, su servidora. Y también, hola, saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y con el año, qué gusto saludarlos, amigos, con el año también empiezan a haber ya cambios en distintas dependencias y que de manera particular están vinculadas con la cultura. Así es, de eso se trata, lo que vamos a compartir ahora tiene que ver con la Coordinación de Difusión Cultural en la UNAM. Su sucesora será Amanda de la Garza. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, anunció los cambios y nuevos proyectos que esta dependencia tendrá a partir de febrero del año en curso. La Dirección General de Artes Visuales, que tiene a su cargo los Museos Universitario Arte Contemporáneo, Universitario de Ciencias y Arte Roma y el ECO, estará liderada por la curadora Amanda de la Garza. El pianista y promotor José Wolfer Hernández ocupará la Dirección General de Música. La curadora Cintia García Leiva tendrá a su cargo la dirección de la Casa del Lago Juan José Arreola. Y la promotora de lectura Ana Elsa Pérez Martínez ocupará la dirección de literatura en relevo de la escritora Rosa Beltrán, quien a su vez será la directora de la Casa Universitaria del Libro. Tratamos de aprovechar al máximo la experiencia de quien ha tenido ya mucho tiempo aquí con nosotros, incorporar también nuevas voces y nuevas perspectivas y tratar de ajustar algunas cosas para que funcionen mejor. Y también, por supuesto, queremos que en esta época género sea uno de los temas centrales del quehacer, no solo de la universidad, sino de la propia Coordinación de Difusión Cultural. Va a ser uno de los temas centrales para todas las áreas y además estamos reforzando la unidad de género e inclusión que ahora tendrá a su cargo Alejandra Haas. Uno de los aspectos más importantes que creo que debe desarrollar la Dirección General de Artes Visuales es la continuidad de los programas de colecciones, de exhibiciones y programas pedagógicos. Prometeremos, por ejemplo, a leer los feminismos, ahora que tendremos que mirar a estos escritos que nos dicen la actualidad, ¿no? Leer la democracia, leer la justicia es algo que tenemos inmediatamente la intención de hacer. Leer a mujeres es otra de las intenciones que en automático tendremos y darle quizá por primera vez un enfoque a la literatura juvenil. Entre los nuevos proyectos se encuentran la creación de las cátedras extraordinarias Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que coordinará la doctora en Letras por la UNAM, Alejandra Saavedra Galindo, la Rosario Castellanos de Arte y Género, dirigida por la investigadora académica y artista feminista Julia Alejandra Antivilo Peña, y la Inés Amor en Gestión Cultural, que estará liderada por la historiadora del arte Graciela de la Torre. También se anunció la creación de la unidad académica, que dirigirá la gestora cultural Gabriela Gil, y la unidad de investigaciones periodísticas coordinada por el profesional de la comunicación Emiliano Ruiz Parra. Lo que queremos es ofrecerle a los estudiantes de la universidad, de licenciatura, de posgrado, una redacción, un espacio de formación, de aprendizaje práctico para que después puedan incorporarse después a los medios si es que eso quieren, y también generar contenidos para las distintas plataformas de esta coordinación. No solamente buscamos ahora el fomento a la creación artística o a la difusión de la cultura, sino también a la reflexión en torno al arte y a la cultura, y sobre todo en una época como esta. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, y por supuesto, una vez que tomen posesión de sus instalaciones, ya los buscaremos para que nos platiquen de los proyectos que estarán ejerciendo al frente de estas dependencias de la UNAM. Así es, y enhorabuena a todas las personas que están tomando estos cargos, porque también sabemos del trabajo que han hecho, están constantemente en las actividades de la universidad desde hace muchos años, así que bueno, será interesante ver cómo se manifiestan con sus proyectos en esos territorios que conocen muy bien, ¿no? Efectivamente, buen equipo. Muy buen equipo, sí. Interesantes nombres. Muy buen equipo. Y ayer estábamos hablando de Siqueiros, ¿no? Antier estuvimos hablando de Javier Alfredo Siqueiros, vamos a seguir haciéndolo. Luego de permanecer cerrado desde septiembre de 2017, cuando le fue otorgada una autorización para iniciar su rescate, en el Poliforum Cultural Siqueiros ya se han retirado los agregados, estructuras comerciales que fueron sumándose al entorno para así obtener fondos para su mantenimiento. Ahora el rescate del proyecto original suma la develación de una placa conmemorativa de 50 años, el día de hoy, en la que se reconoce a los impulsores del proyecto, David Alfaro Siqueiros y su mecenas Manuel Suárez y Suárez.
En la ceremonia, Alfredo Suárez Ruiz, presidente ejecutivo del Poliforum, reconoció también a los arquitectos que concibieron el recinto: Ramón Miquel Jauregui, Guillermo Rosell de la Lama y Joaquín Álvarez Ordóñez, quien estuvo presente. Ahora el nieto del impulsor del Poliforum estará a cargo de su restauración y nos habla de los fondos que harán posible su rescate. Totalmente privados. Nosotros en el 2017 firmamos un fideicomiso privado en donde invitamos a las autoridades, al INBA, Secretaría de Cultura de la Ciudad, a la CEDUBI, a la UNAM, los invitamos a formar parte de ese fideicomiso. Este fideicomiso, que es un fideicomiso de administración irrevocable, va a recibir los fondos privados que van a venir del nuevo proyecto para garantizar el mantenimiento, la restauración y la promoción del Poliforum por los próximos 100 años. Son varios los ejes que dan vida al recinto. El proyecto integral de rescate tiene, digamos, 3 componentes. Uno es el Poliforum Siqueiros, que es el monumento artístico, que el proyecto va a dotar, o sea, el proyecto integral va a dotar de fondos al fideicomiso para la restauración total absoluta del Poliforum. Después tenemos el componente de la plaza, que es esta plaza pública que el proyecto le da a la ciudad. Es una plaza pública con mantenimiento privado. Anteriormente todo el predio del Poliforum era utilizado para estacionar coches porque no tiene estacionamiento propiamente, y en una pequeña área del terreno en la parte norte donde no se afecta el Poliforum, en tan solo el 15% del terreno, es un terreno grande, 8.200 metros, la huella del edificio son 1.100 metros, se proyecta esta torre que funciona como telón de fondo, y las rentas de los espacios de esta torre que le corresponden al Poliforum son los flujos que va a recibir el Poliforum para mantenerse los próximos 100 años. Se espera que para marzo y luego de algunos trámites continúen las obras. El Poliforum Siqueiros recibe 250 millones de pesos, que son, 100 millones de pesos que cuesta la plaza, 50 millones de pesos que cuesta la restauración total de los murales, interior y exterior, otros 50 millones para la restauración del edificio per se, la restauración del teatro, las galerías, las escaleras, la estructura del Poliforum, y 50 millones de pesos para pagar el programa cultural del Poliforum Siqueiros, que implica hacer 2 nuevos espectáculos de luz sonido, 2 nuevos museos. Se estima que aproximadamente en un periodo de 3 años el Poliforum reabra sus puertas. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues qué trabajo también conseguir todos estos recursos, moverlo, tener proyectos para mantener este espacio que en varias ocasiones, Huemantzin, Rafa, aquí al filo, ¿sí? Estuvimos anunciando, oigan, esto está grave, quién sabe si se pueda mantener. La familia, los herederos del mecenas de Siqueiros, en varias ocasiones dijeron, ya no da esto para más. Así Y ahí es. está. Ya están, qué bueno. Pues bueno. Vayamos a más información. Con una suerte de jam session, la revista Arquine ha celebrado la publicación de su más reciente número. La arquitectura per se se dedica a trabajar el espacio. Realmente definimos los límites, definimos cómo se detiene, cómo se cubre, pero casi siempre sin tener en cuenta el factor tiempo. Sin embargo, hay arquitecturas que nacen ya con ese estigma, nacen con la idea de que tienen los días contados. Y eso pues condiciona a veces pues el carácter experimental que pueden tener algunas arquitecturas. Anoche se llevó a cabo una nueva sesión de Arquine Jams, una tertulia multidisciplinaria que gira en torno a la temática principal del número en curso de la revista Arquine. En esta ocasión, a propósito de su 90ª edición impresa, el tiempo, que todo lo contiene, estuvo en el centro de la conversación. Los participantes reflexionaron si en esencia toda arquitectura es efímera. Se trata, como en el jazz, tomamos prestado el término del jazz, una improvisación sobre un tema que los músicos conocen. En nuestro caso, pues es invitar a distintas personas que conocen el tema que vamos a tratar para discutir sobre él. La conversación puede ser relajada o absolutamente prendida, porque finalmente es una discusión abierta en la que también en los jams pues acabamos dando la palabra al público, es muy interactivo, pues, con chelas de por medio. La discusión fue moderada por Ana Adrià, quien es escenógrafa y además coordina
en Arquine el posgrado de Espacio Efímero. También Sandra Calvo, que es artista y que finalmente ha estado desde el arte trabajando temas que tienen que ver con la construcción del espacio a partir de elementos a veces casi inmateriales como hilos, cuerdas. Es muy interesante su trabajo. También Tania Tobar, quien es arquitecta de formación pero dedicada un poco más a temas de curaduría. En este contexto se anunciaron también a los ganadores del concurso Arquine número 22 para el diseño y construcción del pabellón de la próxima edición del Festival Mextrópoli a celebrarse entre el 20 y 23 de marzo. En este concurso, pues ya 22, pues tuvimos la oportunidad de tener un jurado, la verdad, increíble, con Alberto Deris, Tatiana Bilbao, Saide Springal, también Ruth Esteves y Carlo Fascio. Detrás del proyecto ganador, elegido entre 292 propuestas evaluadas, se encuentra el Lemonot Studio. En el momento en el que se decidió, pensábamos que era un equipo británico por el origen de los datos que recibíamos, pero vimos que era un equipo italiano que vive y trabaja en Londres. Y el proyecto ganador nos pareció muy provocador, el que escogió este jurado, porque en realidad no solo crea una sombra, sino que crea un espacio muy inspirador. Se trata de un gran pabellón, como una gran palapa, en el que van a colgar miles, no sé si millones, de chiles secándose durante esos días, lo cual va también a ser una experiencia que va a ir cambiando día a día. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Tenemos una muy breve pausa. Qué bien se ve este proyecto, qué interesante. Se ve como, bueno, no sé dónde estará ubicado, pero toma elementos de la naturaleza, me lo imagino en un paisaje completamente integrándose a la misma, ¿no? Así es. Estábamos viendo justo hace un momento ese proyecto, las imágenes que acaban de compartir la nota de César H. Meléndez, que formarán parte del trabajo de Mextrópoli, que organiza Arquine, y que de alguna manera recuerda, Laura, Rafael, no sé si lo ubiquen, cuando fue la Feria Mundial en Japón hace algunos años. La propuesta del pabellón japonés era a partir de una construcción con elementos hechos de papel. Entonces daba una sensación, así como decías, medio tropical la estructura, tal vez como de papel. Eso de la arquitectura efímera, de alguna manera se contrapone a aquello que decía Teodoro González de León en sus últimas entrevistas. Él decía que la arquitectura que no era construida, los edificios que no eran construidos para siempre no eran arquitectura. Y ahí viene ahí está la discusión. La contraparte. Sí. Interesante lo que sucede en Arquine y en esta Jam Session. ¿Vamos a una pausa? ¿Volvemos? A un año de su deceso, los últimos cuadernos, dibujos y pinturas de un importante artista que, decíamos hace un ratito, pertenece a la corriente conocida como dandismo, se van a presentar. Un artista realmente muy interesante. Así es, que tiene unos cuadros de la noche de la Ciudad de México, particularmente cuando los centros nocturnos de los años 80 todavía iluminaban ciertas avenidas. Bueno, él hizo unas pinturas extraordinarias de estos espacios. Estamos hablando de José García Osejo. Vamos a conocer este trabajo hasta ahora inédito. Las obras que expone el Museo de la Ciudad de México del pintor José García Osejo pertenecen a sus últimos cuadernos, cuando su fuerza física y capacidad visual ya no le permitieron seguir creando obra en gran formato, no se detuvo y en un acto de seguir ejerciendo su oficio, comenzó a dibujar y trazar personajes teatrales con bolígrafos y lápices. Lamentablemente, el maestro García Osejo nos abandonó hace un año y para el Museo de la Ciudad de México, ciudad en la que por cierto vivía desde hace muchos años, era muy importante rendirle un homenaje y recordarlo en esa faceta de los últimos años de su vida. La muestra titulada Los últimos cuadernos de José García Osejo aloja más de 40 obras inéditas. Yo digo que es un pintor literario porque tiene algo de caligráfico. No solo es que sus temas sean referentes a la literatura, Sherezada, Salomé, Apolo, los
las figuras de la ópera, de la danza, del teatro, el arlequín. No, es que además su trazo es de alguna manera caligráfico. García Osejo estudió arquitectura en la UNAM, pero su vida dio un giro al conocer a Diego Rivera, quien lo invitó a construir su carrera como pintor. Empezó a destacar desde finales de los años 50 y que mostró desde el principio una gracia en el dibujo, una gran brillantez, muy ágil en el colorismo y que le daba a sus pinturas un gran movimiento. A lo largo de los años, Osejo fue conquistando una presencia en las artes plásticas mexicanas, expuso en las principales galerías, expuso varias veces en el Palacio de Bellas Artes y configuró una estética muy propia, aunque cronológicamente es compañero de aventura con La Ruptura y tiene puntos de contacto con ella, es en realidad un pintor que ha tenido su evolución autónoma y propia. Esta muestra, que manifiesta la voluntad del pintor García Osejo por seguir ejerciendo su oficio hasta sus últimos días, permanecerá hasta el 1 de marzo en el Museo de la Ciudad de México. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, y tenemos ahora ciencia, es viernes de Liminal, así que el tema que vamos a presentar, que me preparó Karen, está fuerte. Nos va a dejar helados. O aguado. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Liminal, la ciencia en movimiento, y hoy estoy muy feliz porque nos acompaña un mexicano que realiza una labor fundamental en Canadá y que forma parte del laboratorio Takubic de este país, que realiza investigación científica en el Ártico. José Lagunas, muchas gracias por este tiempo para Canal 22. Háblanos de la importancia de trabajar de forma científica estos sitios helados del mundo. Y bueno, de en qué consiste también este laboratorio, ¿cuál es el papel que realiza? Hola Karen, gracias por invitarme. Sí, Takubic es un laboratorio mixto creado por el Consejo Nacional de Ciencia e Investigación de Francia y la Universidad Laval. Se encarga del estudio de los ecosistemas árticos, y la ciencia ártica es muy importante en nuestros días porque es aquí donde se citan los cambios más notorios, más rápidos, más intensos del clima mundial. Se utilizan varios métodos de investigación, como es la oceanografía clásica, pero también se utilizan métodos más innovadores, como es la robótica submarina. Por ejemplo, nuestro laboratorio tiene una flota de 20 robots que forman parte de la red internacional Argo, que miden variables biogeoquímicas y que están distribuidas a lo largo del planeta. Nosotros fuimos los primeros, de hecho, en lanzarlos en el Ártico. También contamos con planeadores submarinos y un submarino propulsado por hélice, que es muy importante porque va a una profundidad de 3.000 metros. Y con estas herramientas, al igual que con el uso de buques oceanográficos, se hace el sondeo del océano Ártico. La importancia de recolectar datos en el océano Ártico es para formar una base de conocimiento que se pueda compartir y que estas variables sean controladas por diferentes actores científicos a nivel mundial y que la calidad sea comprobada para que puedan ser compartidos a diferentes laboratorios, y con esto proponer modelos acerca de cómo las perturbaciones climáticas de nuestros días pueden afectar no solo al norte, sino también al sur, porque las ciencias locales pueden ser las del sur o las del norte, las podemos pensar como independientes, pero en realidad no, están muy relacionadas. Y el estudio del Ártico, por ejemplo, para mí como mexicano, me permite
realmente pensar el continente americano de una forma más orgánica, saber preguntarme cosas nuevas. Por ejemplo, ¿cómo es que el derretimiento del hielo ártico en la parte de la bahía de Baffin, cómo afecta eso a las sequías del istmo de Tehuantepec? Okay. O cómo es que los vuelos comerciales de la Ciudad de México contribuyen al derretimiento de la capa de nieve en cierto mes del Ártico cuando penetra la luz. Todas estas variables y todos estos lazos solo pueden descubrirse o tejerse haciendo ciencia organizada y en colaboraciones internacionales como lo hace Tacubik, Canadá. José, eres ingeniero en investigación y bueno, tú diseñas, construyes las naves subacuáticas, submarinas, que soportan muy bajas temperaturas. Háblanos de estas naves, ¿cuáles son las características particulares? Sí, se les llama vehículos autónomos submarinos y son robots que se desplazan de manera autónoma bajo el agua. Ciertamente son controladas, puede ser ya sobre un buque oceanográfico o sobre una base terrestre, y ellas llevan consigo lo que se llama una carga útil o sensores. Por ejemplo, nosotros utilizamos sensores ópticos que miden variables biogeoquímicas como lo es el nitrato, el oxígeno disuelto, la clorofila, las partículas disueltas, pero también se estudia mucho la luz, porque en el Ártico la luz y la vida van de la mano. De hecho, el mandato científico de Tacubik es el estudio de los ecosistemas árticos, pero con un enfoque en el fitoplancton, o lo que es la proliferación de las microalgas. El estudio del fitoplancton es muy importante porque se encuentra a la base de la cadena trófica o alimenticia, y esta rige el ritmo de la flora y la fauna que existe en el Ártico, y va a dictar los cambios físicos, biológicos, pero también financieros, culturales y económicos del Ártico. Toman mucho tiempo y muchos recursos. La oceanografía clásica se hace a bordo de buques. El uso de robots nos permite cambiar la escala del estudio, la escala espacial, la escala temporal. Podemos desplazarnos a regiones en donde simplemente no se puede llegar en ciertos meses del año porque los rompehielos no se aventuran tanto porque es muy riesgoso, y podemos hacer que estos robots naveguen bajo el agua recopilando estos datos, y que al final, cuando sea posible su transmisión por medio satelital, recuperar los datos. Me gustaría hablar, nos queda muy poco tiempo, José, pero brevemente de lo que se ha encontrado hasta ahora con estas investigaciones. El año pasado el Ártico sufrió un deshielo considerable, pero ¿qué se ha encontrado? ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen ustedes como científicos que están trabajando de manera directa en este sitio? El derretimiento de la banquisa o hielo de mar es un evento natural. Claro que se ha acelerado en los últimos años. Se proyecta que para mitades de este siglo se derrita por completo en el periodo estival. Sin embargo, esto no aumenta per se el nivel del nivel de los océanos. El mayor peligro es el derretimiento de los glaciares de Groenlandia. Esto yo lo he visto con mis ojos. He visto glaciares con buena salud, es decir, que tienen su ciclo natural de deshielo. Cuando un glaciar se deshiela, forma los icebergs, y la parte en donde nosotros hacemos los estudios se llama Bahía de Baffin, y esto es un gran corredor de icebergs. Los puedes ver a su viaje hacia el sur. Sin embargo, hay otros otros glaciares que están perdiendo densidad rápidamente. Este año, durante el verano, hicimos una misión a lo largo de Groenlandia y pudimos constatar tristemente que es una realidad latente la pérdida de estos glaciares, y esto es lo que los glaciares del Ártico y los glaciares de Antártica es lo que va a contribuir al aumento del nivel del mar y a consecuencias
pues bastante graves para la sociedad. José, muchas gracias por este tiempo, gracias también por el trabajo que realizas en este sitio, que las investigaciones continúen y que, bueno, tomemos más conciencia sobre lo que está ocurriendo al respecto y lo que estamos generando con el cambio climático. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias culturales aquí en Noticias 22. A más de 2 décadas de su lanzamiento ha sido publicada ya en español, ya la pueden conseguir la novela Amor de la reconocida escritora noruega Hanne Ørstavik. Amor es el título de la novela más exitosa de Hanne Ørstavik, una de las escritoras noruegas más importantes de la actualidad. La historia de Amor está situada en una villa pequeña en el extremo norte de Noruega, en Finnmark, en la frontera con Rusia, donde no hay montañas, solo blancas y frías planicies árticas sin luz solar en el invierno. So the outer landscape might be exotic, but I think that the inner landscape of the novel, the kind of silence and maybe emptiness and also maybe loneliness and longing, so it's like a universal landscape. And I think that's also why the novel kind of can reach people anywhere. Amor cuenta la historia de dos seres a la espera de eso. Uno es un niño que en su 9º cumpleaños espera a su madre, entusiasmado por el regalo que podría recibir. El otro personaje es una mujer que se pasa los días a la espera de que le suceda algo. Espera el amor, espera un hombre que la ame. Ella es la madre que el niño espera sentado de rodillas mirando desde la ventana a que llegue del trabajo entre la nieve. So the novel is about these two people there in the snow, longing. Publicada en noruego hace 24 años y por primera vez en español este 2019, Ørstavik encuentra en esta obra que se lee en las preparatorias y universidades de su país un reflejo de sí misma. I started to write this novel, like I said, 24 years ago when I just had my daughter. And she was a newborn baby, and I was very young myself. I was just 26 years old, and I was standing with my baby daughter, and I had this urgent question inside, how can I be sure that she knows that I love her? How can I, because I can say it and say it and say it, but how can I be sure that she knows it? And I think that question of what is really love and how can we ever be, you know, where can we find it and how does it look? I think that was really my question when that underlying the novel. Noticias 22, Huemansi Rodríguez. Bueno, una propuesta muy recomendable, sí. Amor. Es bien interesante, Rafael, porque bueno, más allá de lo que vimos ahorita en la nota, cuando ella publica ese libro, resulta ser muy importante en los países nórdicos, en Alemania también, y se convirtió en parte de la bibliografía para los chicos de preparatoria allá en los pueblos nórdicos. Lectura obligada de preparatoria en los países nórdicos, muy atractiva la propuesta y yo creo que toca todas las edades. Por lo que relata en esa entrevista, yo creo que quienes leamos Amor, en algún momento encontraremos alguna beta que nos identifique, que nos toque. Bueno, vamos ahora con un personaje interesante, muy interesante, Ícaro. Que voló muy cerca del sol, dicen por ahí, que inspira ahora a un grupo de reclusos a encontrar en el arte un camino a la libertad. Hasta el 2 de febrero se exhibe en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la exposición de Ícaros y Alas, Libertad desde la cárcel, a cargo del grupo Collective Fit,
conformado a partir del taller de expresión artística que imparte la fotógrafa Lulú Sánchez Puig en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. A punto de cumplir 3 años de existencia, el colectivo se ha convertido en una incubadora de artistas que busca ofrecer una alternativa profesional a las personas que se encuentran privadas de su libertad. O sea, nosotros lo que hacemos en realidad es buscar artistas, que cada uno tenga un sueño propio, que experimenten con materiales, que vayan buscando el artista que cada uno lleva, porque la idea es que al salir o incluso dentro tengan un currículum lo suficientemente robusto y una calidad de obra que lo sustente para que cualquier galería se pueda interesar en ellos. De hecho, ya nosotros estamos, o sea, nos sustentamos y ellos se sustentan de la venta de la obra. Son entre 9 y 10 personas que todavía están dentro del reclusorio, que viven ahí. Tenemos ya 4 artistas en libertad, que además viven del arte y que trabajan igual junto con Collective Fit y trabajamos juntos con el apoyo que nos da Secretaría de Cultura. Y es maravilloso, la verdad, esta ya es nuestra 8ª exposición. Alejandro Sandre es uno de esos 4 artistas que encontraron la libertad en el arte y que hoy viven de su trabajo fuera del reclusorio. Comenzó su formación en el taller del maestro Francisco Tejeda Jaramillo, quien estuvo más de 3 décadas interno y contribuyó decisivamente para la creación de este espacio artístico. Y llevo más o menos ya cerca de 10 años estudiando, porque el maestro nos decía que para ser buenos pintores teníamos que estudiar y ser excelentes personas. Entonces es lo que ha hecho que este colectivo vaya creciendo, porque estamos unidos, nos apoyamos uno al otro. En el barrio pues me la pasaba rayando las paredes y cosas ilícitas que pues no, pues cosas que uno hace de chico inconsciente. Entonces entrando al reclusorio tuve la oportunidad, la vida me regaló poder estar en el taller de artes plásticas de Tejeda Jaramillo y pues me cambió toda la forma de ver la visión, el comportamiento y la forma de ver la vida. Para la exposición de Ícaros y Alas, que retoma el mito griego para hablar del anhelo de libertad, Alejandro presenta una figura alada cuyas plumas están hechas con los restos de su propio expediente. Esta exposición en concreto es maravillosa porque juntamos las 2 series que hemos estado trabajando. Una es la serie Libertad como tal, que está basada en intervención fotográfica. Yo soy artista fotógrafa, entonces sobre fotografías que yo tomé de ellos intervienen en su propia obra. Presentamos además por primera vez en Ciudad de México la que se llama serie Ícaros, que son estas alas gigantescas que ustedes vieron. Todas las obras están disponibles y a la venta a través de la página de Facebook Proyecto Libertad MX. Queremos trabajar, queremos pintar, queremos a contribuir en la sociedad. Entonces es algo muy padre y les agradezco por el tiempo y que nos estén apoyando, ¿no? Para nosotros es muy importante el que vengan a ver nuestras obras y que nos la compren, porque de ahí vivimos, de ahí mantenemos a nuestras familias. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Lo muy particular de esto que acabamos de ver es que no solamente se trata de que quienes están en reclusión se expresen a través del arte, que aprendan, que entiendan sus emociones, en fin, que es muy importante y que se ha hecho en diversos proyectos, sino que además aquí pueden obtener recursos, tienen un contacto directo sus obras con el público, se pueden vender y eso también representa ingresos y es una forma de vida que pueden tener más adelante. Buen proyecto. Y ahora vamos con otro asunto que tiene que ver con la experiencia de ser mujer en un país como México, como el nuestro, que ahora se representa en el espacio escénico del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Durante 11 meses, 13 mujeres se reunieron para intercambiar experiencias, conocimientos y puntos de vista sobre el ser mujer. De esta manera se construyó el guión de la obra Proyecto Mujeres. Estamos hablando todas las actrices desde una postura muy personal. Cada una tiene sus puntos de vista y somos de distintas edades, de un rango de 20 y tantos hasta 50. Así que a través de las vivencias de cada una es que se están abordando los materiales, ¿no? Entonces hablamos sobre el feminicidio, sobre las muertes, la violencia, acoso, pero sobre historias de amor también. Transitar lo que te ha ocurrido o lo que le ha ocurrido a alguien muy cercano a ti y entonces había mucha rabia y mucha ira por recordar eso o por tenerlo en el registro de tu cuerpo, pero también hubo mucha reconciliación con eso, con una misma, con el ser, con qué soy, ¿no? Porque cuando cierro los ojos, lo primero que veo es un cadáver.
Este montaje, que se presenta hasta el 26 de enero en el auditorio del MUAC, no solo habla de la violencia de género, sino también del cuerpo, las cicatrices, el dolor, el amor y las cosas por las que pasan las mujeres. No hay una resolución final. Lo que pretendemos no es ni dar resoluciones, ni tenemos a lo mejor ni siquiera la conclusión final del todo, ¿no? Pero creo que sí hay una invitación muy frontal, muy nítida, a que repensemos las cosas, a que repensemos los mecanismos de cómo nos manejamos en la sociedad, y mecanismos que además las mujeres replicamos, o sea, que sí replicamos y que en algún punto nos sentíamos cómodas hasta que ya te pones un poquito a pensarlo más. Porque fui violada y la única en darme la mano fue una mujer. Después del MUAC, la obra se presentará en el Centro Nacional de las Artes del 22 de febrero al 22 de marzo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y continuamos ahora con un personaje que hemos estado mencionando mucho en estos días, Rafael. También se ha presentado un programa especial de la Dirección de Noticias aquí en Canal 22, porque estamos hablando de la crónica popular, absolutamente un gran personaje, Chava Flores. Y que hacía la crónica cantando. El pasado 14 de enero se cumplió un centenario de su natalicio, y así será recordado este personaje fundamental de la vida urbana de la Ciudad de México. Con motivo del centenario del nacimiento del compositor Chava Flores, la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como la familia del músico, dieron a conocer las actividades que organizaron para recordar al autor de la canción Mira Bartola. El festejo iniciará el 19 de febrero en la FES Acatlán, donde se realizará un coloquio llamado Chava Flores, el folclorista urbano, en el que participarán especialistas en lenguaje e historia. Vamos a tener conferencias con gente especializada en lenguaje, pero para analizar la obra de Chava Flores desde diferentes puntos de vista. Yo quiero que participen varios muchachos que han hecho tesis sobre la obra de mi papá para obtener títulos en filosofía y letras, en ciencias de la comunicación, en lenguas hispanas. También se prepara un disco conmemorativo en el que participarán rockeros. Sacamos un disco con Alex Lora, que fue muy insistente en que quería grabar canciones de mi papá, y entonces participa Jaime López, Memo Ríos, Baby Batis, Javier Batis. Tuve el privilegio que Maru me dijo, escoge las que quieras. Le digo, siempre me dicen en este tipo de eventos y a la mera hora ya las tienen, ¿no? Me cumplió en ese sentido, y la de Ingrata Pérgida y la de Sábado Distrito Federal, sobre todo Sábado Distrito Federal, ya que está desapareciendo el concepto de Distrito Federal. Yo sí quería rescatar esa parte que pues a muchos se nos sigue siendo entrañable, y sobre todo la canción que describe pues un México que no termina de irse, pues, ¿no? Ha mutado, somos unos mutantes del DF. Un hormiguero no tiene tanto animal. Mientras que la Fonoteca Nacional, además de digitalizar y catalogar obra del músico mexicano, prepara una magna exposición. Yo quiero hacer de esta exposición algo que sea una oportunidad para conocer las muchas facetas de Chava Flores, porque Chava Flores, además del gran compositor que fue, también fue fotógrafo, fue narrador, fue editor, fue un administrador, tuvo un centro nocturno en 1900. En fin, fue además amigo de los grandes compositores de su tiempo, como miembro de la Sociedad de Autores y Compositores. Entonces, la vida de ese Chava Flores, poco conocido, también lo pondremos. El manuscrito del Gato Viudo, ya sé que lo vamos a poner, sus trajes, en fin, caricaturas que se han hecho sobre Chava Flores. La conmemoración incluye actividades académicas, artísticas y culturales para recordar al llamado compositor del barrio. Con información y texto de Óscar Cortés, Óscar Helguera, Noticias 22. Mejor no.
Un personajazo. Qué bárbaro. Y de este programa especial que preparó la Dirección de Noticias de Canal 22, que ya refería a Huemanzin, va a haber retransmisiones. La primera es este domingo 19 a las 7:30 de la noche y tendrán oportunidad de verlo de nueva cuenta el miércoles 22 a las 7 de la noche y después a las 11:30. Ahí están los horarios en pantalla para celebrar al gran Chava Flores. Se llama Chava Flores, ese soy yo, Así este es. programa. Y no me lo van a creer, pero mientras veíamos la nota, Laura y Huemanzin estaban cantando temas de Chava Flores. Es que son fascinantes. Son fascinantes. La tiendita de mi pueblo. A mí me gusta mucho, cerró sus ojitos Cleto. Cleto. Qué manera de ver el fallecimiento. de- Herculano. Sí. ¿No? O sea, La tiendita de mi pueblo. La tiendita de mi ya pueblo. vinieron los gorrones, ¿no? Ya Ya llegaron vienen los los gorrones. gorrones. Y hay una que es muy bonita que habla de la nostalgia de nacer en una ciudad que va cambiando, que es mi México de hoy. Mi México de ayer. Mi México de ayer. Mi México de ayer y mi exactamente. México es bello como nunca lo fue. Y para entonces, hombre. supongamos que Chava Flores lo escribió hace 60 años, ya estaba hablando con una nostalgia de un México que ya no es, y Así que hoy es, ¿no? todavía tenemos reminiscencias y que podemos recordarlo a través de sus letras. Y bueno, él hace una canción sobre el metro. Cuando nace el metro hace Sí. 50 años, voy en metro rapidote, bien grandote. No como el camión de mi compadre Filemón que va a Exactamente. patear. No, un genio, Chava Flores, y vale la pena recordarlo y acudir a todas esas celebraciones que tendrán lugar a propósito de su centenario. Bueno, pues disfrútenlo porque la verdad es un referente de la cultura de nuestra ciudad y de nuestro país. Y ¿no? mañana disfruten De su nuestra sábado Distrito Federal. idiosincrasia. La idiosincrasia la captó muy bien. Mm. Así como el otro día platicamos de la familia Burrón. Son estos tiempos en los cuales se está formando esa clase media, esas aspiraciones, pero no dejamos de ser también ese pueblo, ¿no? Y yo creo que eso lo reflejan muy bien las canciones de Chava Flores. Y hay un libro maravilloso que ha sido editado, bueno, todavía era con la Culta, a través de la Dirección de Culturas Populares, con la portada de Gabriel Vargas, ilustrando a Cerró sus ojitos Cleto, y es Ajá, un es compendio muy de cierto, canciones sí. con partitura de Chava Flores, así que si les da la tocada, pues ahí tienen una opción. El retrato de Manuel es otro. Bueno, en fin, seguiremos recordando a Chava Sí. Flores durante la pausa también. Hace unos instantes platicábamos cómo Chava Flores se dejó seducir por esta gran urbe, pero no ha sido el único artista que ha tratado de pintar la ciudad. El Museo de la Ciudad de México, fiel a su vocación de ser espejo y motor de la cultura de la gran urbe en que vivimos, dedica una muestra artística a la capital. Pintar la ciudad pintada, nos coloca frente a la inmensidad de la megalópolis, tal y como la recrean y revitalizan 26 artistas con su mirada. Como ustedes saben, las exposiciones llevan muchos años de preparación. Esta, pues, habrá llevado 4 o tal vez un poco más, donde fuimos conformando un listado de pintores que habían trabajado el paisaje urbano. Y también investigando y documentando una realidad palpable. La Ciudad de México siempre ha sido inspiración para los pintores. Ciudad que contiene ciudades, que nace y se reinventa cada día. Crisol de culturas con rostros indígenas y cosmopolitas. Caótica y encantadora en dosis equivalentes. La Chilangópolis adquiere una nueva dimensión de significado al ser narrada, descrita y representada. Es una ciudad en la que se van a reconocer y una manifestación artística en que van a reconocer ciudades que no conocen, ¿sí? Si se permite la paradoja. Entonces, yo creo que quien venga a la exposición va a entender mejor la ciudad. Está la ciudad idílica, la ciudad apocalíptica, la ciudad imaginada, la ciudad infernal. 80 obras integran la muestra, misma que abarca un periodo de 40 años de producción plástica. Algunos de los artistas que participan son Phil Kelly, José Castro Leñero, Hugo Jacome, Alina Muresán, Itzabna Reyes y Marcos Límenes. Yo les recomendaría, después de ver pintar la ciudad, bajar a la planta baja y ver miradas a la ciudad, donde se ve la ciudad en su evolución desde los 10 kilómetros cuadrados que podía ser la ciudad del siglo XIII hasta la inabarcable metrópoli en la que hoy habitamos.
Es un buen complemento, es una manera de ver la complejidad de un lugar en el que vivimos. La idea es que esta propuesta se repita de manera anual y se amplíe a otras disciplinas. En abril o mayo se dará a conocer la convocatoria para participar en la segunda emisión, enfocada al grafiti callejero y a la documentación de esta expresión en la ciudad. Mientras tanto, usted puede visitar la exposición Pintar la ciudad pintada hasta el mes de febrero. El Museo de la Ciudad de México está ubicado en Pino Suárez 30, en el Centro Histórico. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Y se publica un libro que contiene una selección de tiras cómicas que van del misterio a la fantasía, al horror. Aaron Cruz es el autor, ilustrador de esta publicación. Un gato imaginario, el viaje de Caronte, una matrioshka, un astronauta o incluso el monstruo del insomnio deambulan en las páginas de Juegos de Palabras, libro gráfico que en pequeñas viñetas narra breves historias. Así se vuelca el imaginario de Aaron Cruz, joven ilustrador que con tan solo 19 años presenta su primer libro. Es una antología de tiras cómicas breves de distintos géneros, fantasía, surrealismo y quizás un poquito de terror. Y pues cada historia tiene un estilo de dibujo diferente. Yo dibujo desde siempre y no hay como... O bueno, yo no puedo recordar la razón por la que decidí empezar a dibujar, ¿no? Simplemente es algo que he hecho y que siempre ha estado ahí. Es como respirar para mí, ¿no? Es como una verdad inevitable de la vida. En Juegos de Palabras, las palabras precisamente son escasas y más bien son reemplazadas por imágenes encuadradas que juntas nos llevan por una aventura visual y de sensaciones. Es una técnica mixta. Hago dibujos a lápiz, tinta, a veces gouaches y acuarelas, y los escaneo y los coloreo y les muevo y les pongo y les quito. Aaron Cruz ha comenzado a estudiar la licenciatura en arte digital y nos habla de los universos imaginarios que han nutrido su creación y también de ilustradores que admira. La verdad es que creo que ha sido como un poquito de todo, ¿no? Porque sí leo muchos cómics, ¿no? Pero también leo muchos libros, ¿no? Y también veo muchas películas y he jugado muchos videojuegos, ¿no? Y parte de todo eso pues ha quedado en mi imaginario y pues ha influenciado de una manera u otra lo que hago. Pues está Patricio Beteo, que es un gran ilustrador mexicano. Está Alejandra Gámez, está Román Muradov, un ilustrador americano armenio, que es muy bueno. No sé, y hay como varios. Juegos de Palabras aparece bajo el sello Océano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora vamos a una exposición que está en la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que nos muestra el vínculo con esto que conocemos como la Escuela Mexicana de Pintura, estas grandes figuras de la plástica mexicana, con un personaje también muy importante, Carlos Chávez, a 120 años de su natalicio. A 120 años del nacimiento de Carlos Chávez, figura imprescindible de la música de concierto en México, impulsor de diversas expresiones artísticas y notable creador de instituciones, el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo destaca en una exposición su estrecho vínculo con la plástica mexicana y sus creadores. Decir su relación con las artes visuales es abrir un tema gigante, porque Carlos Chávez fue, en primer lugar, pues como fundador de instituciones, entre otras muchas cosas, fue el primer director del Instituto Nacional de Bellas Artes y desde ahí impulsó muchísimas políticas culturales que tuvieron que ver con la formación de los acervos públicos de hoy. Entre ello, por ejemplo, él fue quien compró las dos Fridas a Frida Kahlo, que es una de las piezas icónicas del Museo de Arte Moderno. Por otra parte, pues mantuvo estrechísima amistad con artistas como Rufino Tamayo, como Diego Rivera, con Siqueiros, con José Clemente Orozco, con Agustín Lazo, y con casi todos ellos, además de la amistad, hizo proyectos de colaboración. Constituida por 76 piezas entre cartas, partituras, pinturas y fotografías, la exposición exhibe una recreación del estudio del compositor para dar cuenta de su personalidad metódica y disciplinada. Creo que una cosa muy valiosa de la exposición es el acervo documental que logramos consolidar acá.
la mayor parte proviene de la familia de Carlos Chávez, o sea, del archivo de Carlos Chávez que resguarda hoy la familia, y otra parte que está en el Archivo General de la Nación. Pero lo que vemos, hay muchas cartas, por ejemplo, entre Frida Kahlo y Carlos Chávez, de Diego Rivera, de Siqueiros y de Orozco, también del doctor Atl. Está ahí la carta del doctor Atl, por ejemplo, de su carta de renuncia al Colegio Nacional. Está un dibujo de Orozco en la época en la que perteneció al Colegio Nacional, dedicado a Carlos Chávez. Y bueno, otras muchas cosas que creo que vale la pena sobre todo ver con calma. Es una exposición pequeña, pero con muchas cosas para leer, como para adentrarse en el personaje. El título de la muestra alude a la sinfonía de ballet compuesta por Chávez, para la cual Diego Rivera realizó el diseño de vestuario y escenografía, producto de su relación intelectual y afectiva, posteriormente degradada a enemistad debido a la firmeza de Chávez en sus decisiones como funcionario. Él trazó una línea muy clara, que era la de este hombre generoso, ligero, que lo retratan así, como un hombre con sentido del humor, pero que cruzando la línea de lo que tenía que ver con lo institucional, era un hombre muy firme y se mantuvo en ello. Y también creo que eso pues habla bien de él, porque dejó instituciones muy firmes, es decir, está la Orquesta Sinfónica de México, el Colegio Nacional, el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otras muchas cosas. Creo que vale la pena verlo, y vale la pena ver a Chávez de las dos maneras, como el amigo de los intelectuales, él mismo un intelectual, y como el gran funcionario que ayudó pues a perfilar la modernidad de México en el siglo XX. La muestra Caballo de Vapor, 120 años de Carlos Chávez, la plástica mexicana del siglo XX, podrá visitarse hasta el 9 de febrero en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, seguimos con un poquito de música. Esta fue nota musical, aunque es un libro, ahí está la presencia de Carlos Chávez. Hoy Juan Arturo Breda, para quienes lo están extrañando, aquellos necaxistas de cepa, sí, no, por supuesto. Le enviamos un abrazo, se encuentra ya en Álamos, Sonora, cubriendo el Festival Alfonso Ortiz Tirado. Está muy mal acompañado, por cierto, ¿verdad? Hace unos minutos se acaba de entrevistar y seguramente se fue a cenar con Ramón Vargas. Al ratito va a haber un concierto, homenajes, ya el lunes nos tendrá el reporte completo desde Álamos. Desde aquí, por lo pronto, le enviamos un fuerte abrazo y nos vamos con música. Fuerte a Octavio Sosa, claro, que se encuentra por allá, le van a hacer un reconocimiento, un homenaje, entonces también está por allá. Seguramente conversará con Juan Arturo Brena, pero le mandamos también un fuerte abrazo y unas felicitaciones por este reconocimiento, ¿no? Enhorabuena también para Octavio. Y nos vamos a despedir con música, Laura. Efectivamente, se trata de Tommaso Albinoni. Él fallece un día como hoy, pero de 1751, muy conocido por su adagio. Famosísimo adagio, bellísimo. Decidimos rescatar otra de sus obras. Cosa, ¿no? Escribió mucho para instrumentos de aliento, entre ellos conciertos para oboe, para dos oboes, y este que es el concierto para trompeta, que esperamos lo disfruten. Bueno, con esto les deseamos un excelente fin de semana.